Bueno, buenas tardes jóvenes, bienvenidos a esta sesión número 22 de la unidad de aprendizaje de electricidad y electrónica. Espero que hayan pasado unas muy buenas vacaciones en compañía de sus seres queridos y pues este año les deseo mucho éxito y mucha salud. Cuídense mucho y seguimos trabajando de manera virtual. El día de hoy vamos a trabajar con la práctica número 8. Estaba equivocado el título en el archivo que está también en la plataforma está equivocado, voy a cambiarlo en un rato más. Y vamos a ver los aspectos de la práctica 8. Esta sería la última práctica que nosotros desarrollaríamos para este semestre. Con esta práctica cerramos el semestre y queda pendiente una actividad final que es el que ustedes diseñen una práctica o desarrollen una práctica para de manera virtual que sus compañeros puedan también trabajar más adelante. Me gustaría saber si hay alguna duda o pregunta al respecto hasta el momento. En cuanto a la práctica, a nuestro equipo le surgió la duda de si tenemos que incorporar, por ejemplo, la mayoría de los temas que vimos o podemos hacerla con un número específico de temas. No, gracias, Lisandro. Sería sobre un tema o dos, o sea, no sería muy amplia la práctica, porque el objetivo es que haya un material como de referencia para sus compañeros de futuros semestres. ¿Esto qué quiere decir? Para este semestre, por ejemplo, en otra asignatura que imparto que se llama Física del Movimiento, estoy pidiéndole a sus compañeros que elaboren simulaciones de los temas de física y el objetivo es tener material para que sus compañeros de otros semestres puedan apoyarse de ese mismo material. En su caso es algo similar, solamente que en lugar de algún tema es sobre las prácticas que hemos desarrollado y de los temas que hemos visto. Entonces, puede ser en algunos casos, voy a ver, creo que el número de equipos no es muy grande en este grupo, son 3 por 7, son como 7 8. Igual podría considerarse o reconsiderarse alguna de las prácticas que ya realizamos nosotros, pero ya con otros criterios y con un documento de referencia más elaborado. Pero eso yo creo, entre hoy y mañana les libero la información de los criterios de los temas y los temas solamente son los que están contenidos en el programa sintético, que está al principio de la materia en la plataforma. Ahí pueden encontrar el programa sintético de la materia e ir revisando los temas que podrían elaborar con las prácticas y con el material que disponen actualmente de la lista que elaboramos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No, bueno, Profesor, por el- no. sí, adelante. No, profesor, por el momento no. Ok, gracias, no te preocupes. Bueno, el objetivo de esta práctica es que ustedes contrasten un poco lo que nosotros vimos la sesión anterior con la clase de álgebra booleana y teoremas de Morgan. Nosotros ya lo vimos de manera teórica, pero ahora lo vamos a ver de manera práctica. Cómo es que cada uno de esos postulados se ven ahí en la práctica, ¿no? Entonces, para lo cual vamos a utilizar para esta práctica, aquí está, sí pueden ver la práctica, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe. Ok, lo que le acabo de cambiar solamente fue el título, pero lo demás no lo he modificado y es el archivo que tienen en la plataforma. Entonces, la idea es usar un multímetro para hacer las mediciones, una batería de 9 volts, una platilla protoboard, un circuito integrado 74LS04 que es una compuerta NOT, un circuito integrado 74LS08 que es una compuerta AND, y un circuito integrado 74LS32 que es la compuerta OR, y un circuito integrado 74LS00 que es la compuerta NAND. 6 LED de diferente color, 6 resistencias de 1 kilo ohm, o un interruptor deep switch, que es el que vimos la práctica anterior, varios cables con terminación Caimán y varios cables con terminación Dupont. Recuerden que tienen que revisar cada una de las hojas de especificaciones de los dispositivos TTL de las compuertas para que ustedes puedan identificarlos y ver su comportamiento. Entonces, el día de hoy voy a desarrollar el paso 1, que es la ley distributiva de Boole, y el paso 4. ¿Cuál es el paso 4? El paso 4 es este, que es el teorema complemento de sumas de De Morgan. ¿Vale? Entonces voy a poner en el proto cómo vamos a analizar y ubicar cada una de las características de nuestras compuertas y ver qué es lo que necesitamos para comprobarlo.
Yo les recomiendo que antes de cualquier actividad, ustedes desarrollen, validen que su circuito está realmente funcionando. Vamos a ver cómo se hace esa validación. Voy a activar la cámara y dejar de compartir pantalla. ¿Vale? ¿Sí ven ahorita el protoboard? Sí, profe. Muy bien. ¿Sí ven más o menos clarito ¿cómo se llama? El circuito. Aquí estoy presentando el... Permítanme tantito. Listo, jóvenes, una disculpa. Bueno, aquí como lo estamos viendo, tengo yo esta compuerta que es de 74LS32, que corresponde con la compuerta OR, y la 74LS08, que corresponde con la compuerta AND. Lo primero que tenemos que validar, recuerden, en nuestros circuitos es la correcta alimentación de los mismos para poder nosotros ejecutar y aplicar las compuertas. Después tenemos que ver cómo están funcionando cada una de ellas a través de cada una de las entradas y las salidas. Entonces lo que voy a hacer ahorita es armar el circuito que viene en la práctica. Permítanme, se los voy a compartir. Que es este circuito de acá. Lo que yo quiero demostrar, si lo alcanzan a ver en esta parte de arriba, es lo siguiente. Aquí me muestra a mí una ecuación donde dice x multiplicado por la suma de y más z es igual a la multiplicación de x por y más x por z. Entonces, esta ecuación es la que yo tengo que comprobar. Primero, ¿qué voy a hacer? Voy a armar esta ecuación. ¿Cómo armo esta ecuación? Bueno, yo sé que x está multiplicando a la suma de y más z. Si se fijan, aquí el 74LS32D, que es el que estamos utilizando, porque vamos a utilizar el 32 principalmente, va a tener como una entrada la parte de y, como otra entrada la parte de z, y a la salida sería y más z, la parte que tendría la salida de aquí. Después eso lo voy a meter por un multiplicador o por una compuerta AND que corresponde a x. Entonces lo que estaría haciendo aquí sería multiplicar x por el resultado de la suma de y más z. Si se fijan en cualquier valor de x con 0, automáticamente la multiplicación es 0 para todo. Y con cualquier valor, si x vale 1, entonces cualquier valor que yo tenga acá va a valer 1 para la parte del comportamiento. Entonces procedo a armar este circuito para que lo vean. Y primero vamos a comprobar las compuertas de nuestro circuito. Voy a armarlo para que lo chequen. Y ahorita lo ensamblamos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es polarizar
Déjenme ver si lo puedo poner aquí en una... Voy a quitar pantalla. Me dicen si lo ven ahí. Ahí ya ven más o menos el circuito. Sí, profe, sí, más o menos. Un poco borroso, pero se ve. ¿Listo? Ok. Entonces, lo primero que estoy haciendo es alimentar el positivo, el VCC de mi circuito. Entonces, voy a tomar esta línea, la roja, que está aquí en este protoboard, y voy a alimentar el VCC de mi circuito. ¿Vale? VCC positivo con positivo. Lo mismo, esto es para la compuerta OR. Este que estoy conectando aquí es la compuerta OR. Y lo mismo voy a hacer para la compuerta AND, AND. ¿Vale? Entonces los pongo a la misma línea de alimentación en cada uno de los lados y ya con esto tengo alimentado el positivo. Recuerden seleccionar un color para cada uno de los valores para que no se confundan. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es colocar en el negativo la parte de la patita número 7 que corresponde para mi otro circuito, para el OR primero y luego para la compuerta AND. ¿Vale? Entonces aquí ya tengo yo conectados para su polarización cada uno de los circuitos. Yo aquí ya puedo revisarlo, ya los tengo conectados, tanto el positivo como el negativo. Quiere decir que en esta línea, que está aquí el azul, voy a colocar todo negativo y en esta línea todo rojo, toda la parte positiva. Aquí ya tengo la pila que voy a conectar. ¿Vale? Recuerden que tienen que conectarla, les recomiendo que con un cable Caimán de un extremo y del otro extremo hagan la conexión de esos cables Caimán con unos cables DuPont. Les recomiendo el mismo color para que esto ya nada más lo coloquen en la entrada de su circuito. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Profe, Sí, profe, todavía no. Muy bien. Entonces, de acuerdo al diagrama de circuito de cada uno de ellos, para el 74LS32, que es una compuerta OR, voy a mostrarles compartir la pantalla. Permítanme un poquito. Les comparto la pantalla para que lo puedan ver. Ya la pueden ver. Aquí yo tengo configurada mi pantalla. ¿Vale? Diga, mi circuito 74LS32. ¿Vale? El LS32 que corresponde con la compuerta OR. Entonces, si yo quiero comprobar esta compuerta, voy a poner primero, por ejemplo, voy a tomar esta parte de aquí, que sería la suma de X más Y, y ver. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar a la salida el circuito correspondiente, que sería un diodo LED para nuestro caso. Y recuerden que previamente nosotros le colocamos una resistencia de 1 kilo ohm para poder ver esa validación. Y en la entrada yo le voy a colocar unos cables que van a hacer la función de entrada y salida. Recuerden que cuando está abierto vale 1 y cuando está cerrado o lo pongo a tierra vale 0. Entonces así está. Tengo 4 compuertas. Me dejo de compartir. Muy bien. ¿Qué estoy colocando aquí? Estoy colocando la salida. Estoy tomando las dos entradas que están ahí, todavía no las conecto, y a la salida le estoy conectando el diodo LED. Entonces voy a colocar, por ejemplo, la entrada de Z de un color y un naranja, la entrada de Y de otro color. ¿Sí? En el momento que yo polarice, recuerden que las compuertas se van a polarizar de manera automática.
conecto al revés. Y ustedes pueden ver que mi LED enciende. ¿Por qué está encendido? Porque una vez que yo polarizo mi compuerta, tengo una entrada a 1 en todas las entradas de mi sistema. Como es una compuerta OR, yo lo que voy a hacer con estos dos cables, con el azul y con el rojo, que son, naranja, perdón, que son las entradas, voy a simular las entradas. Ahorita, yo lo que puedo validar aquí es el voltaje en el que se encuentran cada una de las líneas. ¿Vale? Entonces, cada entrada me va a mostrar un valor de voltaje y por el momento yo tengo que la entrada 1 me registra un voltaje de 1.26 volts, la entrada 2 me registra un voltaje de 1.26 volts que equivale a un 1 lógico en cada una de las entradas, y si yo quiero que pasen a cero, lo único que tengo que hacer es conectar estos cables a tierra o al negativo de mi batería. Entonces una vez que yo los conecto ahí, vamos a ver que efectivamente se apaga el LED, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que ahora yo ya te puse a cero las entradas y por lo tanto ya no tengo polarización, y cualquiera de las dos que yo quite se va a poder activar el LED, porque la compuerta OR, que es una sumatoria, me está diciendo que es 1x más y, ¿vale? Entonces cualquiera de los dos que esté a 1 va a tener un valor positivo en mi salida, ¿vale? Aquí lo podemos ver. Y yo lo quito. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Entonces ya con eso ya yo validé. ¿Qué puedo hacer? Pues, verificar que mis otras compuertas están funcionando igual, y lo que tenemos que hacer es sustituir igual las entradas en cada uno de los valores. Lo voy a hacer con la siguiente compuerta, solamente para verificar que se está comportando bien mi circuito TTL. No sé si han tenido alguna duda, pregunta o problema con sus circuitos. ¿Todo bien? Sí, profe, hasta ahorita bien. Muy bien, entonces voy a probarlo con otra compuerta, que realmente esté comportando bien nuestro circuito. Y lo único que hago es mover la patita de la resistencia a la otra salida, ¿no? Que es donde estaría la otra compuerta. Y lo que tengo que colocar antes de eso es la entrada 1 y la entrada 2, exactamente al lado. Vuelvo a alimentar mi circuito. Les digo, por puro alimentación ya tengo yo una entrada positiva, y lo que voy a hacer ahora es comprobar que la compuerta está efectivamente generando. Si se fijan aquí, yo no estoy generando me está llegando un voltaje a esa entrada a pesar de que lo estoy aterrizando. Entonces tienen que tener cuidado, que posiblemente su compuerta ahí no esté funcionando bien de manera adecuada. ¿Está bien? ¿Salida? Sí. ¿Saben? Como les comentaba, tienen una entrada natural de 1.2 volts, 1.3 y 1.3. Otro detalle que también puede ser es que estén, ¿cómo se llama? Que las pistas de su proto no estén bien determinadas. Entonces no, eso les puede generar que no se aterrice bien las pistas de su protoboard. Tengan mucho cuidado con eso, porque les puede generar errores en las mediciones. Aquí lo podemos ver de manera muy clara. Esta patita que no está haciendo opresión, no me está tocando bien. Sí, está mal la pista de este lado, ¿vale? Tengan mucho cuidado. Esto es lo que lo hacemos aquí, porque aquí puedo ver que si yo toco efectivamente y pongo a tierra la entrada, ¿vale? Sí
sí me manda 0, pero si lo pongo en la cualquiera de las patitas, de las pistas de mi producto no me da. Entonces tengan cuidado, jóvenes, porque también unas cosas de experiencia. Ya lo que estoy poniendo aquí es colocar efectivamente tocar a tierra, poner a tierra prácticamente la entrada de la segunda compuerta. Entonces, al menos yo puedo corroborar con esto que mi compuerta está funcionando bien. ¿Vale? Muy bien. Entonces, como la primera sí me está funcionando bien al conectarle los cables, lo que voy a hacer es tomar ese de referencia. Entonces, yo aquí lo que voy a poner es Y más Z, van a ser estas dos entradas, ¿vale? Y un cable adicional que voy a tomar ahora, esta salida de Y más Z que yo ya la tengo validada, voy a tomar esa salida y la voy a colocar en una compuerta AND, que es la que está aquí al lado. Y la compuerta AND tiene una configuración similar. Ay, estaba viendo chiquita el video, ¿verdad? Sí, profe. Esto no es. Ok. Bueno, aquí viene la compuerta AND. Si se fijan, la configuración de la compuerta es exactamente la misma o muy similar a la OR. O sea, en lo que es la patita 1 y la 2, yo estoy colocando entradas y la patita 3 es la primera salida. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es pasar mi salida de la compuerta OR, que sería el resultado de la suma de Y más Z, a la primera entrada. ¿Vale? Y voy a tomar un cable como la segunda entrada que correspondería a X. Te dejo de compartir. Presento video. Okay. Aquí está mi compuerta OR, ¿vale? Donde el cable amarillo es una entrada que sería Z y el azul sería Y como tal. Y el resultado de esa salida lo voy a colocar con este cable verde, aquí al ladito. Este cable va a ser la salida de esa suma y lo voy a colocar en la otra compuerta, en la compuerta que tengo aquí, ¿vale? Ya con eso yo estoy haciendo que la suma X Y más Z, que es este de acá, va a pasar a multiplicarse por otro o por otra compuerta acá, que en este caso va a ser un cable de color blanco y va a ser la segunda entrada. ¿Vale? Entonces, este cable de color blanco va a simular mi resultado en X. Entonces tengo la suma de de Y más Z, que es el cable verde, y el cable blanco representa X, y X puede valer 1 o 0. Y lo que tengo que hacer ahora es en la salida, el mismo efecto que yo estaba generando, ¿no? O sea, tomar la resistencia, colocarle ahí una resistencia de 1 kilo ohm, colocársela a la salida, y a la salida colocar mi LED. Aquí lo tengo, ¿vale? Y ya lo único que tengo que hacer es alimentar mi circuito. Entonces, hasta el momento, ¿cuál sería el resultado, jóvenes, de esta configuración? Profe, el blanco que puso ahí va conectado al negativo. Ahorita no lo he conectado, está desconectado Ajá. porque va a simular como si fuera otra entrada. Recuerden que de manera inicial, cuando ustedes los conectan, va a tener un pequeño voltaje de 1.3 volts cada entrada. O sea, todas las entradas van a estar a 1. Uno, ajá. Entonces el azul y el amarillo que son la entrada uno y 2, ¿esos sí ya los tiene conectados o tampoco? No, tampoco, también están fuera. Ah, ok. Entonces, si yo tuviera ahorita esas tres entradas desconectadas,
¿cuál sería el resultado con mi LED? ¿Prende o apaga? Desconectadas estaría apagado, digo prendido, ¿no? Ajá, por. Porque la segunda entrada, pues es la blanca, esa sería directa, pero la primera Ajá. sería el resultado de las primeras dos. Y si las primeras Ujú. dos están arriba, estaría dejando pasar la corriente. Ajá, es correcto. O sea, la primera está arriba y, que diga, las primeras dos, como bien lo comentas, están arriba, por lo tanto es una suma, ¿cierto? Y al tener una suma, los dos son positivos. Ahora, como el otro que está multiplicando, que es el blanco, que equivaldría a la X, está prendido, también ahí nosotros tendríamos que están las tres compuertas a uno y por lo tanto prendería. ¿Qué pasa yo si el blanco lo pongo en cero? Se apaga, digo, no, se mantiene todavía, ¿no? No. Ahí está. ¿Por qué se apaga? Es la multiplicación. Porque ya lo Porque la estaba. multiplicación, y ese lo estoy poniendo a cero, ¿no? ¿Vale? O sea, recuerda que x vale en este caso cero. Por lo tanto, cero por una suma, pues va a ser cero. ¿Vale? Entonces, si yo dejo x prendido, ¿vale? Y de todas maneras pongo que una entrada, la amarilla, vale cero, como el caso de aquí, y la otra vale cero, ¿qué pasa como tal? O sea, la suma, ¿cuánto vale ahorita? Cero, Cero por el uno, ¿qué es cero. el uno del x? Cero. ¿Ya vieron? O sea, la condición es que X esté completamente, que esté apagado para que esté apagado, o que las dos entradas Y y Z estén apagadas. Eso equivale a esta ecuación de aquí. O sea, esto hasta aquí es esta parte de la ecuación. Miren, vamos a mostrarlo. ¿Vale? Esta parte de aquí es esta parte de la ecuación. Voy a quitar dentro el video. Vamos a ver la práctica. Esta parte de la ecuación. O sea, yo tengo X, Y más Z, perdón, que es el amarillo y el azul, por X, es esta parte. Ahora me falta hacer X por Y más X por Z. ¿Vale? Tengo que hacer esa multiplicación y esto equivale a que tengo que tomar dos compuertas del otro circuito y esas dos compuertas sumarlas con una compuerta de la OR, ¿no? Aquí vienen, miren, dos compuertas que están en la AND y una compuerta que está en la OR. Entonces yo aquí estoy haciendo la suma de X por Y, ¿vale? Por X por Z y la suma de X por Y más X por Z es el resultado de esta parte de aquí. Y lo que tengo que corroborar, en el caso de ustedes, lo que tienen que corroborar, ay, ya se fue. ¿Le están viendo la pantalla? Ya, ¿verdad? Lo que tienen Sí, que profe. corroborar es esta tabla. ¿Sí la ven? La pantalla de la práctica. Sí. Muy bien. Lo que ustedes tienen que corroborar es esta parte de aquí de la tabla, ¿sí? ¿Qué tienen que poner? Pues medir los voltajes de X, Y, Z, conforme los vayan colocando, ponerlos a cero y después medir los voltajes de salida. Si ustedes se fijan, los voltajes de salida que siempre les han dado del valor de la pila. O sea, 5 volts, 8 volts, 9 volts más o menos. ¿Sale? Entonces, por eso se recomienda que a la salida coloquen una resistencia de 1 kilo ohm y el LED para que no lo vayan a dañar. Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Entonces, en la columna de X pondríamos los valores ya los teóricos, ¿no? Sí, Y o sea, donde está la letra, el valor teórico 0 o 1. Y y donde ya, dice B de X, sería el voltaje de X. ok, ok. ¿Vale? O sea, 1.3 o 1.2 o 1.5. Y en Y, en Z lo mismo. Y a la salida, ¿cuánto te da? 5 volts, 8 volts, 9 volts, lo que te dé de salida. ¿Vale? Ok, profe. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, esta práctica, el PDF no está en el espacio, ¿verdad? No está aquí en Teams, pero ya está en la plataforma. ¿El módulo? Sí.
Está la Creo que práctica no, 8, profe. en donde dice sección de tercer departamental. A mí nada más me sale ¿Vale? el formato, Ok. profe, el A mí Word. también solo me sale el formato y para subirla, pero no me sale el documento de la práctica. A ver, déjame ver. Una vez lo arreglamos para que quede listo. Tercer departamental. Práctica 8. Efectivo el resumen, ¿no? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es el otro circuito, X por Y, por X y X por Z. Ah, sí está, ya revisé, tienen razón. Nada más está la plantilla, ¿cierto? El Sí, artículo solo la bíblico. plantilla. Ujú. Ok, está para allá. Entonces una vez la coloco para que puedan tener esta práctica. Vamos a ver el archivo y selección. Listo, por favor, se pueden ir validando, que ya la vean, por favor. Mientras voy a dejar de compartir pantalla, voy a volver a poner el video. Esto es lo que nos quedamos, ¿sale? Entonces ya tenemos habilitado nuestro circuito que nos está haciendo la ecuación y más z por x. Ahora lo que voy a hacer, voy a conectar todo, es generar el circuito que me genere la otra ecuación. Vamos a ver el resumen de mis circuitos. Y entonces yo tengo que validar primero que haga bien las salidas. Les recomiendo siempre eso primero, porque si se fijan ahorita que yo usé la segunda compuerta no está funcionando bien. Ya vi que la primera compuerta AND sí me está funcionando bien. Entonces lo que voy a validar ahora es la segunda compuerta. Lo pongo aquí en ustedes. La segunda compuerta quiero validarla, que efectivamente me esté dando los resultados, porque voy a hacer aquí las dos multiplicaciones. Pues ahí está. Y vamos a colocar mi salida. Está ahí. Entonces voy a colocar. ¿Cuánto debe de pasar ahí, jóvenes? Ahorita. ¿Sí lo están viendo bien? Ok. Aquí yo tengo las dos compuertas AND, de la segunda compuerta AND, la tengo conectada. Entonces, si conecto la primera entrada, se apaga. ¿Lo ven? La primera entrada se apaga, eso quiere decir que está funcionando bien desde ahí, y la segunda entrada se apaga. Quiere decir que hasta el momento mis dos compuertas de este lado están bien conectadas y puedo utilizar bien el protoboard. Las que están de este lado, donde está el cablecito verde del negativo. Entonces voy a tomar esas dos compuertas y voy a simular la multiplicación de X por Y, y luego esas salidas las voy a llevar del lado de ¿cómo se llama? Del lado de la entrada de la suma, y entonces en la suma, en la OR, ahí voy a colocar mi LED para ver que estoy haciendo el mismo comportamiento que la ecuación anterior. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos No, bien? profe. No, profe. Ok. Entonces yo aquí ya tengo una multiplicación, que es esta parte de aquí. Voy a cambiar los colores para que no se confunda con ese verde. Voy a poner azul una entrada,
naranja la otra entrada. Y la salida que sea un café. Lo voy a poner en una entrada de la compuerta. ¿Sí ven? Estoy colocando aquí una salida que es este café. Lo voy a colocar en la entrada de la otra compuerta OR, que la del lado extremo. Yo ya corroboré que está funcionando. Para la otra compuerta AND, le voy a colocar aquí una entrada. Esta la puedo compartir con una de las otras, ¿cierto? Ahí está. Ahí sería X. Por ejemplo, el naranjita que yo había conectado aquí, este naranja que había conectado previamente en la otra compuerta, al estarlo usando así, podría equivaler a X. ¿Vale? Y ya lo único que tengo que hacer es colocar otro cable, y aquí está X tanto para y voy a poner otro cable que sea Z. Ya. Como que se nubló. Y el otro cable que sea uno gris, por ejemplo, que represente Z. Ya tengo mi X que está con los dos y Y que está con Y y Z también que están independientes. Ahora tengo que tomar la salida de la multiplicación de X por Z y colocarla en en la otra entrada de la sumatoria. Para eso voy a tomar un cable como morado. Y morado está bien. Y va a ir a esta otra entrada. Y la salida de este lado la voy a llevar acá con mi circuito. Y aquí lo tengo ya conectado. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Yo tengo dudas, profe, en cómo mediríamos los voltajes ahí en esos casos. No, pues tú nada más tienes que colocar tu multímetro ahí y hacer las mediciones. O sea, ahorita lo voy a hacer para que más o Ok. menos veas cómo van. ¿Vale? Bueno, entonces ya lo único que me queda es corroborar. Como ahorita todas están puestas a 1, todo mi circuito me debería de permitir encenderlo. ¿Es correcto? A ver, jóvenes. Aquí tengo mis entradas, mis salidas. Tengo mi izquierda, tengan cuidado. Que no jalen un cable. Los datos de estos cables es que estén bien funcionando. No se les hace. Yo tenía la misma duda que Martín, profe, de cómo medir los voltajes. Ay, perdón, está mal. ¿Cómo medir los voltajes? Vamos para allá. Ahí está. Entonces, ahí ya tengo todo puesto a 1, ¿vale? Todo está puesto a 1. Ahorita voy a medir los voltajes. Si yo hago que X valga 0, como X está multiplicando las dos compuertas, va a valer 0. Y por lo tanto, del lado de la suma debería de valer 0 porque van a llegar dos ceros. Entonces, solamente con conectar este 0, este X que es mi cable naranja, que tengo aquí, que ya había seleccionado para X, que está para las dos entradas, si vale 0, automáticamente el LED se apaga porque estoy multiplicando 0 por Y y 0 por Z. Por lo tanto, tengo 0 por Y y Z valen 1 porque están desconectados. Entonces, en ese momento, todo vale 0 y del otro lado de la suma, pues va a ser 0 más 0, por lo tanto va a ser 0. ¿Vale? Si yo combino que X valga 1 en cualquiera de los dos casos, ¿sale? Y hago que cualquiera de los otros dos valga 0, mi circuito va a valer 1 porque pues en algún caso va a valer 1 por la X, ¿cierto? Entonces si yo conecto Z o conecto Y, no le va a afectar a mi circuito porque mi circuito va a seguir manteniendo la conexión con el 1 del X, ¿no? Entonces con ese 1 multiplicado por cualquiera te va a dar 1 y la suma te va a dar 1, ¿vale?
Solamente que ponga 0 a X o que ponga a 0 tanto a Y como a Z, vamos a ponerlo, o sea, tanto Y como Z tienen que valer 0 para que todo valga 0. O X vale 0 o los dos valen 0. Pero solamente en esas condiciones vale 0 mi circuito. ¿Sale? En cualquier otra yo puedo tener cualquier valor positivo. Bueno, voy a la parte de la medición. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Cree que le pueda tomar una foto, profe, a ese circuito? No traigo aquí mi... Dios. No lo tengo. Déjame ir por él, espérame. Sí. Listo, ya le tomé fotos. Bueno, entonces, como les comentaba, aquí está la parte de la segunda parte de la ecuación. X por Y más X por Z, pues es el circuito que acabamos de armar nosotros. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Ahora voy a pasar a la forma de cómo medir los voltajes. ¿Sí? Si se fijan, yo aquí voy a desconectar todo, voy a poner todo a 1. Ahorita las tres entradas están puestas a 1. ¿Cómo mido los voltajes? Bueno, yo con mis puntas de multímetro, ¿vale? Voy a colocar el positivo en la parte de aquí, ¿vale? Donde yo tenga aquí mi entrada, ¿sí? Entonces, esta parte, déjenme lo acerco un poquito más para que lo puedan apreciar. Ahí sí lo ven un poco mejor. Entonces, el positivo que está aquí, ¿vale? Tienen que pegar muy bien la puntita de su circuito, de su multímetro. ¿Cómo lo ven ahí? No se ve nada, ¿no? No, no se estoy. alcanza a ver. Del, Ahí, Ahí. ahí. ahí, anterior, ¿Ahí ahí. está bien? Sí, Sí, ya más. ahí. ¿Ahí? Bueno, a ver, entonces, si alcanzan a ver la punta del multímetro, Sí, profe. Sí, tiene profe. que tocar esa patita, ¿sí ves? Y el negativo, tú lo puedes tocar en la patita del LED que está prendido, porque este ya es el negativo de tu multímetro. Ahí me está marcando a mí 7.85 volts. ¿Sí estás viendo cómo lo estoy midiendo? ¿Sí lo estamos viendo? Mm, Más o O menos. sea, el, más o menos, más el bien el positivo, cable rojo. es decir, la parte del multímetro roja, el cable Ajá. rojo, va a una pata de tu integrado, ¿vale? Ahí está, que es una de las entradas. Y el negro está tocando el negativo de la pila. Incluso pueden ponerlo directo hacia el negativo de la pila, porque es común para todos, ¿vale? Entonces, aquí estoy midiendo yo el voltaje
de una entrada. ¿Vale? Si checo el voltaje de la salida, voy a ver, hago lo mismo, puedo tomar el mismo valor, el negativo, con el negativo me dice que está a 6.9 volts, ¿sale? El positivo, que es la salida, es que es lo que quiero que vean eso más o menos. A ver, déjame ver. Aquí estoy bien. Estoy para expandir yo la pantalla, la mía, y ver. Están viendo grande la imagen, ¿cierto? Entonces, ¿sí están viendo cómo estoy acercando mi punta a la entrada? Sí, profe, ahora sí. Ok. Y entonces el negativo, que es este de aquí, de mi multímetro, puede tocar la patita del LED. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ya se ve Sí. bien. Esa es la medida de voltaje de una entrada. ¿Sí? Para el otro, tú lo único que haces es que cambias el positivo, bueno, el rojo, a la otra entrada. ¿Vale? Y el otro, a la salida, tomas el voltaje a la otra patita. Entonces tú nada más vas a ir brincando en las patitas y dejas fijo el negativo, porque el negativo es común para todos. Y con el positivo vas a ir cambiando las patitas de entrada y de salida. Ahora yo dije, si pongo creo que sí, ¿cuál es? El naranja, que es el 0, que es el X, perdón, lo pongo a 0, todo se apaga. ¿Vale? Entonces todo se apaga. ¿Sí ven ahí bien el circuito integrado? ¿Sí lo vemos bien? Más o menos, profe. A ver, vamos a hacer esto que vean. Ahorita yo apagué todo. Estoy listo que vean más o menos. Voy a regresarlo. A ver si de este lado. ¿Ahí sí lo ven bien? Sí, ya se ve Y dos- mejor, creo. Ok. Entonces, vuelvo a lo mismo. A ver si alcanzan a ver. ¿Sí ven cómo la punta del multímetro está tocando la patita? Ah, profe, se levantó un poquito la... Ah, ya. ¿Ahí sí lo ven? Profe. Sí, ahí sí se ve. Entonces, esta parte del multímetro debe estar tocando así las patitas. ¿Vale? Cada una de manera independiente. Este va a ser siempre tu positivo, la patita. Entonces lo pones aquí. ¿Le se ve bien? Y el negativo lo pones con el LED. ¿Viste? Y ahí lo dejas fijo. El negativo ese no lo mueves, nada más mueves el positivo para ir midiendo todas las demás entradas, cómo se están comportando en todo tu circuito. Eso para los dos lados, tanto para este lado como para el lado donde están todos los cables, pero lo van a hacer con cuidado. Y eso es lo que tiene que ver con la parte de que las puntas sean larguitas en los dispositivos de medición, que ustedes pueden alcanzar espacios donde no es tan fácil con los dedos. ¿Sí ven? Entonces yo lo sigo moviendo y sigo seleccionando qué patita voy a medir y sobre esa voy midiendo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Ahí, por ejemplo, para medir los de salida, ¿cuáles serían? ¿Cómo que cuáles serían? Ajá, porque O sea, ya a mencionó, estas alturas, ¿cómo me estás preguntando eso? No entiendo. es que ahorita estaba mencionando que por cada patita estaba diciendo de entrada, entrada, y creo que la Pues ahí tercera, están los diagramas. O sea, los diagramas por eso ahí están. A ver, ah, ¿cuál sería la salida de ese circuito? ¿Dónde tendría que medir la salida? En el último, ¿no? Donde... Sí, el pin tercero. El pin tercero, ¿de dónde? pues la O última, sea, ¿de cuál? Viéndolo ¿La así de puerta frente, 1? como está Ajá, así explicando la como lo cámara. estás viendo, Sí. en donde, ¿qué está conectado al pin tercero? A ver, dime. La Por eso resistencia. la resistencia. Ajá, y de ahí el LED y de LED a tierra, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Esas son las salidas La que me salida estaba sería pasando. la... Sí, o El sea, LED. las salidas serían ese.
el pin tercero de cada una de las compuertas, bueno, de acuerdo al diagrama de conexión. ¿Vale? En este caso, para nuestro caso particular, ay, perdón, se movió. Sería este, donde bien lo comentan ustedes, donde estaría la salida, que sería el tercer pin, ¿cierto? O sea, ahí, que este está conectado a la resistencia y al LED. Entonces, todos los circuitos donde dice tu tabla voltaje de salida, son las salidas de las compuertas que estás tú analizando. Ahora, a lo mejor la duda de la pregunta, o bueno, lo que quería plantear en la pregunta José, es que solamente tengo una salida, ¿cierto? Pero ustedes aquí, por ejemplo, tienen en la compuerta AND dos salidas. ¿Es eso a lo que te refieres, José? Sí, profe. Sí, o sea que como la compuerta AND tiene dos salidas, sí también se va a medir ese voltaje. No es necesario. O sea, ese voltaje no es necesario. Yo nada más necesito que revisen el voltaje último de la comprobación de las compuertas. ¿Vale? Para nuestro caso, las dos salidas de acá se van a convertir en entradas acá. Entonces, estas dos salidas se convierten en entradas, por lo tanto, no es necesario medir, porque cuando tú mides la entrada del lado de la última compuerta, estás midiendo prácticamente la salida de las de acá. Entonces, no tiene caso que mides también estas salidas. Lo que nosotros necesitamos es ver que efectivamente la ecuación y el acomodo de nuestros circuitos está cumpliendo la tabla de verdad, que es la que nosotros estamos revisando. ¿Vale? Por eso no se medirían estas salidas, porque llegan a ser las entradas del otro circuito. Perdón, estas salidas no se miden porque son entradas de este circuito, o sea, es el mismo voltaje. Entonces solamente cuando tú mides eso sí, los voltajes de entrada, ahí ese es donde tú vas a darte cuenta cómo está el valor de cada uno de ellos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. ¿Vale? No, profe. Bueno, ahí quedaría comprobada las dos partes de la ecuación que acabamos de hacer para el paso 1. Ahora lo que voy a hacer es armar la parte del circuito de De Morgan, del teorema de Morgan, para comprobar que la suma de complementos es igual a la multiplicación de complementos. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, el complemento de una suma es igual a la multiplicación de complementos. Entonces voy a armar esos dos circuitos para que veamos cómo se ensamblan y ya con eso ustedes van a continuar el resto de la práctica. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Recuerden, hay que tener cuidado porque ustedes van a usar pueden usar el dip switch o pueden hacerle como en mi caso, utilizar las entradas, perdón, las compuertas como si fuera un cable. Recuerden que cuando lo ponen en cero o en negativo, automáticamente se hace cero y la compuerta pues tiene sus comportamientos ya de entradas y salidas, ¿vale? Entonces tengan cuidado con esa parte. Entonces ya no es para probar. Pongo todo a cero de mi circuito. Voy a corroborar con uno y con otro. Ahí está, corroborado. Entonces procedo a desconectar todo y vamos a ver el otro circuito mientras. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Preguntas. ¿Me pueden validar, por favor, si ya está la práctica? ¿Ya la pueden visualizar en la plataforma? Sí, profe. Muy bien, gracias. Entonces, el siguiente circuito que vamos a armar es este de aquí. Me dice lo siguiente: la suma de tres elementos y su complemento es igual a la multiplicación de los complementos. Entonces yo tengo la compuerta NOT, que me va a hacer la negación, y después lo que a mí me dice es que la suma del complemento va a ser equivalente a la negación en cada uno de estos comportamientos, y aquí viene la tabla de verdad. El único caso en el cual la salida es 1
es que yo ponga de entrada 0, todas las 3 entradas sean 0, ¿sale? El complemento me va a dar 1, y en el otro caso, como las 3 entradas son 0, al momento de tener puras entradas 0, como son negadas, se multiplican y sale 1. Aquí lo tengo. Aquí hay otro circuito integrado, que es el 74LS11. En este caso nosotros no solicitamos este circuito, este es de 3 entradas y una salida. Nosotros lo que tenemos es de 2 entradas, que es el 74LS08, que es de 2 entradas y una salida. Entonces lo que vamos a hacer es similar a esta organización de aquí. O sea, primero voy a multiplicar 2 negados y ese resultado lo voy a multiplicar por la otra entrada, ¿vale? Para que vayan todos multiplicando en el sistema. Entonces vamos a armar primero el circuito de arriba, que son 2 sumas, luego negarlas y después armamos las 3 negaciones y las multiplicaciones correspondientes. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No. Bueno, dejo mientras ahí el circuito en lo que procedo a ensamblarlo. Permítanme. Para este circuito recuerden que vamos a utilizar otra compuerta, que es el 74LS04, que son 6 compuertas NOT. Este es su diagrama de conexión, entonces es entrada, salida, ¿sale? La entrada es la patita 1, la salida es la 2, y sigue sucesivamente. La forma de conectarlo es igual. En la patita 14 va al positivo y la patita 7 al negativo, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta que se va a usar otra compuerta, ustedes ya la probaron en la práctica anterior, ya corroboraron este funcionamiento. En un segundo procedo armando el circuito.
Muy bien, jóvenes. Pueden ver ahí, ven chiquita la cámara, ¿verdad? Ya ¿Ya la se ven ve, bien? profe. Ya se ve. Muy bien. Entonces, yo aquí ya coloqué las dos compuertas, la OR, que es la primera que veníamos trabajando, y en lugar de la AND, sustituí por la NOT. Recuerden que ahorita lo que vamos a hacer es un complemento de la suma. Entonces, para que esta compuerta pueda ejecutarse, yo quedé que iba a utilizar las dos primeras compuertas, ¿cierto? Voy a corroborar nada más que la segunda compuerta sí me está funcionando bien, porque la que está fallando no será la de la AND. Aquí vamos a poner aquí en la primera entrada, un cable, en la segunda entrada otro cable, en la segunda entrada, y voy a corroborar la salida. Entonces la salida va a ir de aquí a acá. Entonces rápido compruebo que efectivamente haciendo el comportamiento de bien. Entonces tengo 1 a 1 la entrada, tengo 1 0 y tengo 1 1. Esta era la que no nos daba, ¿verdad? Así. Bueno, vamos a probar a ver si la siguiente suma. Con aquí. Sí, aquí arriba, sí está muy bien. Ahí está. Ahí está 1. Ahí está otro. Ahí le pongo 0. Y yo los pongo a 0. Ahí está 0. Ok. Entonces voy a usar estas dos compuertas, las de la entrada y las de la salida, ¿cierto? Y la última, que va a ser esta de aquí, voy a tomarla como una entrada de un ya sea X o Y, y la otra una salida. Esa salida la vamos a mandar a la compuerta NOT. Vamos a ver si en el caso de la compuerta NOT también no está funcionando como debiera. Entonces yo tengo a la entrada está entrando un 1, debería tener un 0 a la salida, y que se nos prenda. Y a la entrada si le pongo un 0 va a prender. Ahí está. Con la compuerta NOT está funcionando. Ahí le estoy colocando un 0. Ay, perdón, si alcanzan a ver. Pues ahí le estoy colocando un 0 a mi compuerta NOT. Y si le pongo un 1, se apaga, ¿no? Entonces está 0, 1. Pues la compuerta NOT está funcionando. Yo esta salida la voy a tomar de mi salida de aquí. ¿Vale? Un cable que va a ser va a equivaler a un X o Y o Z, esta entrada gris, y el otro lo voy a tomar de una de la salida de mi otra suma. Si están viendo dudas hasta aquí, preguntas, ¿no? Entonces voy a colocar un 1 y un 1. Entonces, la suma de estos, si lo alcanzan a ver que es este gris y este morado, son la entrada, que podría ser X y la suma que de esos dos de X y Y va a ser este cable azul. Y el otro gris que tengo acá, que es un Z, que está de acá al lado de arriba, que va a ser a la otra compuerta, también va a ser mi tercera entrada. Entonces me dice que si yo pongo todos a 0, me debería de encender mi LED, porque va a ser la suma de todos y la negación de eso. Para que valga 0, yo tengo que ponerle que valgan todos 0 para que la negación sea 1 y la salida me dé como tal. O sea, 0 más 0 más 0. Entonces 0 más 0 más 0 más 0 me da 0. La negación de eso me da un 1. Y aquí ya queda comprobada la primera parte del teorema de la ley de Morgan. Perdón, ¿ya lo ven? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Voy a tomarle foto igual a este circuito, permítanme.
para que se lo mandemos lo ponga ahí en la plataforma. Ok, ok. Muy bien. Entonces con esto lo que estoy comprobando es el complemento de cero. Solamente voy a tener un 1 cuando todos los valores valgan cero. Aquí lo voy a poner. Aquí está la tabla. Y esta es la tabla, miren. Solamente voy a tener 1 cuando todos los valores sean cero. Ahora, lo que me sigue es multiplicar estas compuertas NOT, aplicársela a las tres entradas y después eso pasarlo por una compuerta AND para poderlo validar. Como les comentaba, como son compuertas AND de 2, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, tomar 2 y multiplicarlos con sus negativos, con sus negaciones, y luego de ahí ponerlo para multiplicar ese resultado por otro, ¿no? Al final la multiplicación es conmutativa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Voy a armar el otro circuito del complemento del teorema de Morgan. Ahí ya lo ven. Ahí se ve bien el circuito, más o menos. Sí, sí se ve bien, profe. Muy bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es una multiplicación de negaciones. Yo lo que voy a hacer es cambiar esta compuerta OR por una compuerta AND. Y ya lo que voy a hacer acá es solamente colocar todas son negaciones. Esta es una nota. Entonces voy a poner todas sus negaciones. Y ya de aquí voy a multiplicarlo por unas compuertas AND. Entonces lo que procedo a hacer primero es cambiar. Quito mi OR. Coloco mi compuerta AND. Si les llega a tener problemitas con las patitas, traten de alinearlas con la punta del multímetro. Ahorita como que se dobló. Esto. ¿Vale? Entonces aquí ya la coloqué, la compuerta AND, que es de 74LS08. Del otro lado tengo compuertas NOT. Y entonces yo lo que tengo que hacer es colocar una entrada y la salida. No, perdón, para no confundirlos. No voy a usar ni amarillos, ni verdes, ni rojos, ni negros. Solamente naranja, gris y blanco. Ok. Entonces, yo sé que esta es una entrada, una salida, una entrada, una salida. ¿Cómo va el diagrama? Vamos a verlo. Una entrada, una salida, una entrada, una salida. Entonces tengo 6 patitas. 2, 4. Una entrada, una entrada, una entrada, una salida. Ok, una entrada y una salida. Entonces yo aquí ya tengo mis 3 entradas para la compuerta NOT. ¿Vale? De estas 3 entradas, yo voy a colocar 2 salidas del lado de una compuerta AND. Entonces, esta salida va a ser una entrada y esta salida va a ser otra entrada.
¿vale? Y al final lo que voy a hacer es colocar la otra salida, la tercera salida. Ahí está. A otra entrada, que son las que tengo acá. Y la otra salida que viene de mi compuerta de aquí, la voy a tomar a la otra entrada. Y la salida va a ir conectada a un LED, y ese LED a tierra. Y la tengo aquí. Aquí está. Y por último, aquí está. Entonces, jóvenes, dudas hasta aquí, preguntas. Ya tengo las negaciones de todas, ya están multiplicándose. Y nosotros quedamos que solamente eso cuando valgan los 3 0. Ay, fíjense, perdón, estaba en chiquito, ¿no? Ok. Entonces, ya aquí yo tengo mis entradas. Estas son las compuertas, ¿no? Estas que están aquí son todas las compuertas, ¿no? Si lo alcanzan a ver. Todas estas son ¿no? Entrada, salida, son mis 3 entradas y mis 3 salidas. Luego de este lado tengo las compuertas AND. Aquí tengo una entrada de una compuerta AND, que son la salida de X y Y negada, y luego la multiplicación del resultado lo voy a pasar a la negación de Z, que viene la salida de este lado. ¿Vale? Viene la salida de este lado. Aquí este es de Z, que viene de la compuerta NOT, y este es el resultado de la multiplicación de este cable azul. Es el resultado de la multiplicación. ¿Sí los ven bien, jóvenes? Yo sí lo alcanzo a ver bien, profe. Bueno, voy a alimentar el circuito. Y según esto, cualquier valor diferente de 0, pues va a ser 0. Entonces yo tendría que poner a 0 todas mis entradas, tanto X como Y como Z, para que mi circuito encienda. Quedamos que solamente era 0, 0 y 0. Entonces, al poner nuevamente las 3 entradas en 0, puedo corroborar efectivamente que se está cumpliendo. O sea, que la suma de 3 elementos y la negación de ese resultado de la suma es lo mismo que si yo multiplicara los 3 elementos pero negados. En este caso tengo 3 negaciones, tengo la X, Y, Z negada, o sea, está en 0, perdón. La negación me va a dar 1 y por consecuencia todo va a ser 1. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Voy a volver a tomar foto a este circuito para que igual lo vean. Recuerden, 74LS08, 04 y 32, que son los que estamos utilizando para las compuertas OR, AND y NOT. ¿Vale? De este lado son compuertas NOT, esta es la compuerta AND, y ya tengo ahí el resultado. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Mi parte no, profe. Bueno, jóvenes, pues si no hay dudas o preguntas, sería todo de mi parte por el día de hoy. Les agradezco mucho su asistencia. Les digo que entre hoy y mañana están los lineamientos de esta propuesta de práctica que van a entregar ustedes, así como el documento y el video. El video se requiere que lo entreguen igual para referencia y revisión, ¿vale? Entonces, pueden ser de los temas que se encuentran en el programa de estudios, no podemos tomar otro tema diferente. De todas maneras, en la plataforma, en el foro, voy a colocar los lineamientos ya más específicos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Yo tengo una, profe, ¿sí me escuchas? Sí, sí, adelante. ¿Por qué cuando yo lo tengo todo conectado bien en la compuerta OR, mi LED de repente empieza a parpadear? Y ya chequé Eso y puede no ser que tiene esté falso. dañada tu compuerta. Oh, Bueno, una puede ser que esté dañada tu compuerta.
La otra puede ser que alguno de los cables, el detalle de trabajar con estos cables Dupont es que no quedan muy bien fijos dentro de las pistas. Entonces a veces te puede dar que un cable esté haciendo falso contacto y la entrada de alguna de las compuertas está haciendo intermitencias porque está haciendo falso contacto. Entonces si tú mueves los demás cables involuntariamente, o sea, mueves uno y por consecuencia de lo que vieron ahorita, pues se juntan todos. Vamos a mostrarlo aquí. O sea, si tú te fijas, mira, queda esto, ¿no? Queda esto así. Entonces, como te queda todo ese cablerío, en algún punto tú llegas a mover algo y de manera involuntaria están conectados. Entonces te puede generar que haya algún falso contacto con algún otro cable y eso te va a generar intermitencias y va a hacer que se mueva. Si está haciendo la intermitencia y no lo estás tocando, puede ser que igual esté dañada la compuerta. Puedes tomar otra para volverlo a corroborar. Y la última sería que tu protoboard también estuviera generando algún falso contacto con las conexiones de tus circuitos. No debería de haber oscilaciones. Ok, sí, de hecho, porque hasta le paso la mano a LED por encima y se apaga cuando se la paso. O sea, se me hace muy curioso eso. La apagas. No, Sí, pero sí está medio demoníaco tu LED. También sus ataques. Pero ten en cuenta eso, puede ser también, al proto, si te fijas, yo ahorita no me funcionaba una compuerta, pero realmente no es que no funcionara la compuerta, sino que la pista del proto está dañada y yo le ponía el cable y pareciera que está haciendo contacto y todo, pero no estaba haciendo contacto con la patita de la compuerta. Entonces, hasta que no toqué el cable directo con la patita, me di cuenta que la compuerta está bien, pero lo que está mal es el protoboard, ¿sale? Son varios detallitos. Igual si sigues teniendo la situación, si puedes grabar un video con los escenarios, me lo mandas y lo reviso. Pero trata de mover tus componentes en diferentes partes del proto. O sea, cámbialos de posición, no los dejes siempre en la misma. sale pues para checar eso. Sí, y algo muy importante, siempre revisen la continuidad. O sea, que los cables haya continuidad entre un lado y otro. ¿Vale? Profe, una duda, ¿como para cuándo es esa práctica sugerida que vamos a hacer? ¿No tiene Estaría la ya fecha? a partir de esta entrega, o sea, esta sería la última práctica. Y esa propuesta de trabajo final sería para el 19 de enero. Yo creo que para el 20, para Ah, el ok, profe. miércoles 20 de enero. Está muy bien, muchas ¿Vale? gracias. Entonces el miércoles 20 de enero sería la fecha límite para que les dé tiempo ahorita de armarlo. ¿Vale? Ok, profe. O 20, 21 yo creo, ¿no? Porque a ver, tenemos 20, 21. O sea, tengo que ver la manera de que les cuadren unos 10 días para que puedan elaborarla. ¿Vale? Profe, ¿y más o menos la fecha para el examen también estaría la semana que entra? No, ya no haríamos tercer examen. O sea, el examen va a ser Ah, su ok. práctica. Esta práctica va a ser el proyecto final. Entonces voy a Ah, ok, tener ahí profe. varios criterios que tienen que cumplir. Ya no Ajá. haríamos nosotros este examen. Serían sus prácticas y esta propuesta de trabajo final. Y la tarea de los videos, ¿no? Sí, por eso. O sea, Ah, ok. la tarea bueno, va a ser un mini proyecto, por así decirlo, de Ajá. elaborar una propuesta de práctica de lo que hemos visto. Donde tienen que grabar el video de cómo hacer la práctica, tienen que generar el documento de lo que va a llevar la práctica y un pequeño resumen como si fuera una práctica, ¿sale? Y los integrantes de quienes están colaborando. En el video yo tengo que ver la participación como de las prácticas que he visto hasta el momento, de al menos 2 o 3 intervenciones por estudiante, ¿sale? ¿Sí me explico? O sea, lo que ustedes van a hacer en estos 10 días es una propuesta de práctica para que sus compañeros de los futuros semestres puedan apoyarse en la revisión de estas prácticas. ¿Vale? Ah, ok, profe. Está bien, Y gracias. entonces, como entreguen el documento y como presenten la práctica, es lo que yo voy a evaluar a través de una rúbrica. Esa rúbrica se las voy a mandar para que ustedes lo revisen. No solamente voy a calificar yo, vamos a hacer que califiquen sus compañeros del grupo, van a revisar su práctica y si les parece que es conforme, adecuada e interesante y práctica, bueno, que sí es útil, van a poner una calificación. ¿Cómo se va a dividir este tercer departamental?
40% van a ser las prácticas que han entregado hasta el momento, ¿sale? Y 60% va a ser ese proyecto. De ese 60%, 1.5 puntos lo van a poner sus compañeros del grupo, 1.5 puntos se van a evaluar entre ustedes, o sea, tú vas a decir, bueno, Juan sí trabajó, Pedro más o menos, Juan, Paco no hizo nada, ¿no? Y ustedes mismos se van a calificar dentro del grupo. Esas evaluaciones se promedian, se saca o sea, el máximo sería 1.5 puntos. Y los otros 3 puntos los voy a colocar yo de los criterios que yo ponga para esa práctica, ¿vale? O sea, no va a recaer toda la evaluación en mí para esa práctica final, por cualquier cuestión objetiva o subjetiva que pudiera darse. Vamos a hacer una evaluación en equipo de 360 grados donde todos nos vamos a evaluar. Ustedes dentro del equipo a sus compañeros, yo como profesor sus productos y sus compañeros del grupo sus mismas prácticas. ¿Vale? Entonces Sí, posiblemente profe. dejemos todo para Está el bien, 20. gracias. Mande. Y ya lo único que yo voy a hacer es sumar las ponderaciones y colocar los resultados. ¿Dudas Ok, hasta aquí, jóvenes? profe. No, profe, ya quedó claro. Ya Bueno, me dio igual más cualquier miedo el duda. proyecto que el examen. No, ya igual cualquier duda, ahí nos vamos a estar contactando y comunicando, ¿vale? Sí, Claro, profe, está profe. bien. Bueno, jóvenes, pues muchísimas gracias por su asistencia. Feliz año y nos vemos en la semana. Que estén muy bien. Gracias, Igualmente, profe, feliz igualmente. año, profe. Luego, voy a tener otra sesión con sus compañeros el miércoles igual. Solamente de retroalimentación, ¿vale? Sí, profe, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.